Rage. Bien, pero más arriba porque las Ahí gallinas está. no vuelan. Acaba de salir Rage, el Chaos. cuarto lanzamiento. No volé. Au. La próxima será. Ok, a ver, esto por lo que tengo entendido es como una especie de parte de nuestra queridísima Tau. Un poco sobre todo lo que están haciendo, pasando en el Grand Rex, que voló, que esto, que el otro, la locura, las presentaciones, la preparación, todo lo que está sucediendo detrás de cámaras y demás. Rage, el cuarto lanzamiento. Uf. No volé. La próxima será. La próxima será. 3 metas para el año que viene. Gira asiática, gira europea y volar. Ya, para la Ey. próxima voy a volar. Te juro que intenté volar. Estamos en la misma empresa que Tiago y Tiago entró volando. Tiago puede volar, ¿por qué no puedo volar yo? Yeah. Yo ya estaba trayendo este tema a terapia, era como... Me parece que nada, como que no hay canción en la que tenga sentido que yo vuele. Todo parecía perdido hasta que vi la luz al final del camino. No había mejor cierre esta etapa de vuelo Que volar en vivo. Después de 567 días y 567 noches, logré volar. Pero no fue fácil, ¿eh? Oiga, yo no lo he visto, El gran vuelo. Oye, de aquí perfectamente podría salir una película, A ver, es que sí es parte de todo esto, ¿no? El famoso Tau vuela, que Tau vuele, que Tau vuele, ¿no? No fue fácil, ¿eh? Yo no he visto aún la presentación. No sé en qué canción. Todo comenzó cuando yo quería volar en mente en blanco. Allá por mediados de julio de 2024. Creo que fue como una sensación de que, claro, era como que tenía que ascender. Era esa la sensación que Tiene necesitaba, sentido. ascender. Quería que la gente me levante y yo ascienda. Había dicho algo así, ¿no? Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Para la próxima voy a volar. Y de la nada se había armado un movimiento nacional donde todos juntaban firmas, grafitis ilegales en la calle Tau va a volar. Entonces yo dije, hicimos un ejército y nos armamos todos para que Tau vuele. Tau va a volar. Había grafitis. Movimiento nacional donde todos juntaban firmas, grafitis ilegales Tau tiene que... en la calle Tau va a volar. Entonces yo dije, hicimos un ejército y nos armamos todos para que Tau vuele. Tau va a volar. Y después vino Rage. Oh, Ben Rage era... Dios. Bueno, ustedes más o menos Qué saben buen resumen, en el quilombo que pasó con Rage, la grabación, Sí. la regrabación. Yo les comento, la idea principal desde que se creó el rap era yo estar en la silla eléctrica y apenas me desconecto, volar y ascender como Eminem en el Rap God. Esa era la idea original, ¿ok? Llegué al rodaje y ¿qué pasó? Bueno, me mintieron. Me mintieron. No, y lo peor es que yo estaba tan emocionada y me dijeron, Vamos afuera a hacer un scan 3D. ¿cómo que un scan 3D? ¿Y dónde está el arnés? El arnés para volar. No, te vamos a escanear 3D y te vamos a hacer que vueles, levites un poco sobre la silla. Yo empecé a rezar, ¿viste? Estuve parada así, como media. Oiga, ¿este lugar dónde es? Oye, qué buena decoración, qué locura ese lugar. Ahora, Y ellos me escaneaban 3D. Fue una poro. Me entregan Rage. Era un Roblox. No, era como para morir. Y me frustró un montón. ¿Cómo no me va a frustrar? Quiero volar y me ponen esa porada. Me volvió a agarrar depresión de vuelta. Dije, uy, pero el amor de Dios, tan difícil, ¿eh? Había una sensación de enojo colectiva de que Tau no estaba volando. Pero bueno, yo me mantuve calma dentro de la situación porque dije, ya va a venir el momento, ya va a venir el momento. Y... después vino Baby. No tenía ganas de volar ahí. Era como que no daba la canción, ¿entendés? ¿Qué tiene que Sí. ver? Baby. Imagínate Tau Baby y yo y volando como Cupido, tirando no más por... Lo peor es que hubiera podido pasar, tipo, hacerle volar como Cupido. Me encanta que Tau no se censura ni pincho, Tau Baby y yo y volando como Cupido, tirando no más por... rompí mucho la bola, pero, o sea, ¿por qué volaría Qué hermoso. en una comedia romántica? Ya volaré. Así que no, la verdad que no daba volar ahí. Era Claro. como que era una falta de respeto a... Era una falta de respeto... Era una falta de respeto a... Una falta de respeto al movimiento hashtag Tau a volar. Y después vino Push Your Fan. Uy, qué cancioncita, che. A ver... Tenía potencial para que yo vuele ahí. Pero a mí me daba la sensación más como que tenía que ser una Madre mía, lo que pasó con Push for Fan. moto espacial que pasa por el espacio. Y si salía bien, la rompía. Pero... salió como salió.
por el espacio y si salía bien, la rompíamos. Pero... es así. Es que te juro, es que... Ey, yo he de decir que fui de las pocas personas que a mí entendí el concepto del music video, tipo que se veía bastante como bajo presupuesto porque era como que el objetivo un poco, ¿no? Ahí como medio sarcástico y tal, pero a la madre la cantidad de hate y todo lo que les cayó, Espacial, que pasa por el espacio y si salía bien, la rompíamos. Salió como salió y mejor dejarlo ahí que nadie lo vea. Después de Push Your Fan empecé a perder la fe. La banda empezó a tomar como caminos medios como tequila, tan fácil, así todo más Disney, más como... Y como que no daba, ¿viste? No son canciones para volar. Era como que todo el tiempo se alejaba más la banda del rumbo de Tau a volar. Era como... Yo ya estaba en terapia, ¿viste? Ya le decía, mira, no, ya no parece que esta vida no quiere que yo... La canción de fondo. Oye, amo que Tau es como un poco parte, pues se podría decir, del cerebro, ¿no? Detrás de Chaos. Y que las bases de ella sean canciones fuertes. Esas canciones fuertes porque es algo que me encanta mucho y que prácticamente una parte del cerebro que está detrás de Chaos, la mente maestra, una de las mentes maestras, sea con ese estilo, ¿sabes? Porque se sabe que siempre va a estar ahí presente. Obviamente, aparte de las canciones buenas que tienen y todo súper frescas, nice. Ahí está. En terapia, ¿viste? Ya le decía, mira, no, ya no parece que esta vida no quiere que yo vuele. Sí, ¿qué más sentís? Hasta que vi la luz al final del camino. Eso. Tengo que volar en vivo. Y después dije, para. ¿Cómo hago eso? Claro, ¿cómo? Claro, una cosa es un videoclip, ¿viste? Ah, sí, efecto, bla, bla, bla. Pero volar en vivo, yo dije, una pavada, seguro, sí, la tengo clara. Soy un dragón. Nada, le pedí a ChatGPT que me tire unas ideas ahí. Y me dijo, primero vas a tener que conocer a un ornitólogo. Y yo dije, ¿qué? Y no, ornitólogo, especialista en aves, qué sé. Uy, espero que no me rompa el orto. ¿Qué pasa? Tuve poco tiempo para practicar eso. Entonces dije, me arriesgo. Y le caí a un amigo a las Oye, 12 pero es en serio lo del ornitólogo. de la noche. ¿Qué? En una... ¿Quién es? ¿Cómo vuelan las aves? No me quería abrir el flaco. Hola, flaca, ¿quién sos? El letrero. En esta casa mando yo. Yo soy Tau, necesito aprender a volar. Vos sos ornitólogo, ¿no? Especialista en aves. Sí, pero hoy es domingo, yo los domingos lo atiendo. ¿No puedes hacer una excepción? No, ¿O...? Pero tengo que volar. no. Nah, alto Gil. Igual no importa. Porque después le di unas entradas y... Oye, pero esto... Oye, espérate que hasta cierto punto esto sí tiene sentido, porque tienes que saber cómo moverte en el aire. Bien, Chocarate más aquí. arriba, más arriba porque las gallinas no vuelan. Se dejó. Las aves ya son gloriosas porque el cielo ya es suyo. Eso es lo que vos tenés que... Nena, ¿me estás escuchando? Nada, falopero mal. Me dijo que mueva los brazos así, que me siento un ave. Falopero mal. Nada, falopero mal. Me dijo que mueva los brazos así, que me siento un ave. Se está lleno de cable tu casa, che. Sos una paloma en un día normal, dale. Perdón, ya sé que es domingo, ¿eh? Ya sé que es domingo. Teneme paciencia, por favor. Bien, lo lograste. Ahora sos un ave de verdad. Yo quiero ser un dragón igual. Ahí. Ya al final me La estaba... gaviota está mamadísima, Yo quiero ser un Está en su etapa Terian, dragón no. igual. Ahí. Ya al final me estaba convenciendo igual. Pero nada, no sé. Algo me decía que no era muy bienvenida ahí. Un sentimiento. Flaca, sos ave, dragón, lo que vos quieras. Tomátela de mi casa. Soy un dragón. Nada, me cayó genial el pelado este. Pero sentía como que su explicación era muy hippie, ¿no? Como muy volada. Entonces dije, ¿no? Necesito una explicación más física, más literal, más tradicional. Y nada, entonces busqué en internet profesor de física, matemática, algo No así, te viste, puedo ya creer. estaba desesperada yo. Y encontré este chabón que vivía en Mataderos, no sé. La gravedad es un punto que podría resumir toda la... Madre mía. Lo mejor de todo es que literalmente aquí Tau está ahí, ¿sabes? O sea, está entre la Y y la X, Tau está ahí. ¿Sabes? Ella está ahí, el pelo rubio, o al menos es lo que se intenta, ¿no?
Si les da esto, suscríbete. A huevo, ya saben, si les da esto, suscríbete. La masa del cuerpo en ese punto. Y para que yo te voy a mostrar dónde mierda está. No sé si estuvo bien, la verdad. Esta sos vos, suspendida en el aire. Ok. Para que esta condición se cumpla, necesitamos que la sumatoria de las fuerzas sea 0. Entonces ahí vas a quedar suspendida en el aire. O sea, suspendida así como está el dibujo ese. Suspendida en el aire. Y si yo quiero dar muchas vueltas en el aire, ¿qué hago? Claro, ahí, ¿cuál sería la respuesta, no? Quiero hacer como movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás. Vas a tener cierta libertad porque vas a estar sujeta por dos tensores. Ok. ¿Sí? Yo solo quería aprender a volar. ¿Qué tiene que ver esto? Lo difícil es lograr un buen movimiento, vas a necesitar mucha práctica. ¿Por qué lleva la bata el Don? Porque se supone que es físico, ¿no? Ok, necesito más teoría. ¿Más teoría necesitas? ¿Más tiempo? Como que no... Le tiré indirectamente. Señor, ¿más tiempo? ¿Quieres más explicación? Ya no sé qué mierda decirte, boludo. De que me estaba faltando teoría, a ver si me dejaba irme a mi casa y... ¿para qué? Podrías empezar, mira, yo te voy a pasar unos libros. ¿Sí? ¿Unos libros? Sí. Ah, pero te tengo una semana igual hasta que yo grabé. Bueno, vos cualquier duda, vos me llamás, dale. Bueno, dale. ¿Sí? Vos andás mirándolos. Cualquier duda que tengas, me llamás. Sí, Bueno. ya tenés mi contacto. Sí, después decime tu horario después cuando puedas. No, todo bien, con un par de entradas está todo bien. ¿Eh? Ah, bueno, dale, no pasa nada, te espero ahí. Dale, Yo también esto. suerte. Bueno, muchas gracias, Nos Muy vemos. buena explicación. Mucha suerte. Llévate este por las dudas. Dale, muchas gracias. No sabía Por las dudas. No olviden la entrada. Dale, obvio. Entre la explicación del pelado y una de las cuentas que me dio este chabón, creo que entendí un poco a dónde iba el tema. De alguna forma sentía que podía empezar a aplicarlo. Y arrancó el primer ensayo. Uy. Yo ese día estaba muy motivada, perfectamente lista para... Ok, poneme esa cosa, quiero volar. Hoy lo veo y digo, uy, Dios me ayude. Y nada, bueno, me la pusieron... O no, fue... Y bueno... Ah, me encanta cómo todo mismo ella se da cuenta, o sea, es como que ella misma se jode, ¿sabes? Como que ella se jode y se da cuenta y ella misma solita se hace bullying, no necesita a nadie que le haga bullying, ella solita puede. Motivada, Gracias por el follow, Akumi. Welcome, thank you so much, pásatela muy bien. Annyeonghaseyo, konnichiwa, ni hao ma. perfectamente lista para... Ok, poneme esa cosa, quiero volar. Hoy lo veo y digo, uy, Dios me ayude. Y nada, bueno, me la pusieron... O no, fue... Y bueno, me pusieron ese coso, parecía un bebé en la hamaca. Empezaba a entender, ok, esto es incomodísimo. Como que empecé a cachar esa que me decía el profesor de los tensores, Te juro que me sorprende demasiado que en Argentina le digan cachar, Se me hace tan raro, porque aquí, claro, en mi país también se usa, pero hay países que creo que entre ellos está Perú y Chile, creo, donde cachar significa otra cosa, pero haga. TT1, B2. Cayó como una instructora de arnés, no sé cómo se llamará, un beso para la señora. Y me empezó a explicar, ok, vos tenés que empezar a mover las patitas, casi como si fueras un perrito nadando. Yo me sentí una pelotuda. ¿Para qué quiero volar? ¿Para qué? ¿Para qué? Y en vivo. Como que de la nada yo era un perro gado, ¿entendés? Era un perro gado moviendo las patitas así, pero yo me sentía bien. Empecé a tener un poco más de confianza y para el final del ensayo ya había aprendido a dar una vueltita. El tema es que di 40 vueltas y tuve el cerebro como bugueado por 5 horas, pero bueno. La verdad me estaba arrepintiendo un poco. Si me llegaba a salir mal, ibas a ver un pañal ¿volador? No, se caía la banda. Entonces el segundo ensayo yo me puse mucho más las pilas, aprendí varios trucos más y un poquito más de estabilidad ese día. Siento que fue bastante productivo. Después vino el primer ensayo en el Gran Rex. Ok, pero ¿con qué canción fue? Ah, es así. O sea, es como, o sea, no es en una canción como tal, es como en medio de un... El primer ensayo en el Y Gran sale Rex. de una cápsula. No tenía ni profesora de arnés, ni pibe profesor de matemática, ni pelado volador, pero yo estaba ahí con todas las ganas. Y me estaba arrepintiendo un poco. Pero cada vez le iba agarrando más la mano, Todos me decían, genia, te sale increíble. Yo no les creía nada. No, mira, se te ve increíble igual. Para mí, siento que entiendo tu presión de decir, ay, me salió mal la vuelta, pero ya hagas lo que hagas, se ve increíble. Todo se ve La verdad es que sí. O sea, a ver, yo no he visto una presentación, pero... zarpado. A mí estás volando en el medio de un teatro. O sea, Sí. ok.
tenés que disfrutar, nena. Gracias. Esto es para vos, es tuyo. Llegó el último día. Grande Ine, qué grande Ine. En el Gran Rex. Segundo Uy. día en el Gran Rex. Espero que hoy me salga bien. Me mato si no. Lo que practiqué. Ese día me estresé muchísimo. O sea, ese día te puedo decir que lloré todo el día. Porque era muy difícil lo que tenía que hacer yo. Era un show entero muy exigente y de la nada también tenía que agregar un vuelo exigente. Y te juro, me replanteé. Miro ese tipo, che. Y sí, no vuelo porque era como la combinación del estrés del show entero, de los cambios de vestuario, Estoy preocupada porque ustedes los de Mechi, boludo. Tuvieron muchos problemas de que cambien. No, vamos a. de las coreos, de los números. Mierda, es que sí, weón, es que si lo piensas, las presentaciones de las Chaos, a ver, yo no he visto muchas, me han pasado una que otra que seguramente las vamos a ver aquí en directo y tal, pero las coreografías son fuertes, weón, y es como que son muchas cosas, ellos preparan todo, y aparte volar, porque generalmente para volar, los artistas que he visto que vuelan en vivo, generalmente no tienen unas performances o unas coreografías tan fuertes y tan, ¿sabes? De estar ahí, boom, boom, boom. Y la cantidad de cosas que yo tengo que aprender a hacer. Y encima el vuelo era muy difícil. Tenía que engancharme justo, tenía que ponerme rápido el vestuario, tenía que correr por... Ah, o sea, encima es en contratiempo. Tenía que engancharme justo, tenía que ponerme rápido el vestuario, tenía que correr por abajo de la tierra, en esos búnkeres, en ese búnker rápido, para que nadie me vea y volar de abajo y que salgan bien las piernas. Era tanto el estrés que creo que ese día exploté hasta que llegó el día del Gran Rex. Bueno, hoy es 7 de febrero. Hoy se cumplen 2 años del aniversario de Chaos. Chaos es el primer show. No quiero decir que no es que no estoy nerviosa. Qué hermosa, Tao, amigo, qué hermosa. Estoy demente. No estoy pensando en absolutamente nada. Porque si yo pensar un poco en lo nerviosa que estoy, me desmayo. Me duele muchísimo el cuerpo. Tengo tipo todos moretones del arnés acá y los micrófonos atrás. Pero bueno, me la banco. El sol, aunque me... No, es que que Soti quiere hacer historia. Acá y los micrófonos atrás. Pero bueno, me la banco. Pero nada. Tengo como la sensación de que me va a salir bien hoy. Tengo la sensación de que me va a salir bien y que como me salga, la gente lo va a valorar. Tao, el esfuerzo es lo que importa. El resultado, obviamente, la gente suele criticar mucho, pero se sabe que cuando Tao hace algo la rompe toda, güey. Me va a salir Le bien mete todo. y que como me salga, la gente lo va a valorar. ¡Oh, shit! Grand Rex. Que me temblaban los brazos y se me entrecortaba la respiración. Arrancó el show, intenté pensar en cada coreo, lo que necesita, intenté relajarme lo más que pude, aunque fue muy difícil. Y cuando llegó el final de censura, me empezó la tira del corazón. Es la de Crimen, no, sí, bienvenida en esta ciudad. Ah, no, esta es la de... Ese fue el nombre. La última que sacaron antes de Crimen. Muy difícil. Y cuando llegó el final de censura, me empezó la tira del corazón. ¡Hay censura! Ah, es verdad. Que claro, ay Dios, ponete rápido el arnés, rápido, ponete esto, que no te anda el vestido, se te cae el vestido, tal. Aparecí en escena, me metí en la cápsula, me colgué y me puse muy nerviosa, El primer vuelo, que es el que hago verticalmente, se sintió como una sensación muy tensa, pero me había olvidado de que, claro, yo estaba tan tensa y cuando me subieron apenas empecé a volar al principio y vi las caras de todos, dije, ay Dios, claro, o sea, yo no estoy volando por mí, estoy volando por ellos en cierto punto también, porque, no sé, como que se sentía más de ellos que mío, pero en un hermoso sentido, porque no quería que fuera un capricho mío, no quería que fuera como algo como, esta que quiere volar y no significa nada, era como, no sé, era un objetivo cumplido, era algo que habíamos logrado nosotros que pase. Y se me fue, tipo, empecé... ¡Guau! Amigo, te juro, qué bien, oye, qué loco, la producción. Empecé a elevarme y se me fue bajando un poco el pico de estrés hasta que me tuve que desatar rápido del otro lado para hacer mi segunda escena, que era la potente. Corrí muy rápido abajo de ese búnker largo del Gran Rex y la sensación, me la acuerdo hasta ahora, es increíble. Estás abajo y ves como las cabezas de la gente, estás enganchando y la nada se escucha del monitor diciendo tensión, liberada, y de nada, tipo, yo empiezo a subir la cabeza y Rage.
más arriba porque las gallinas no vuelan. ¡Yo! ¡Ojalá! ¡Holy shit! ¡Ah, qué voló! ¡Ah, mira! ¡Está volando! Y uff, empiezo a subir la cabeza y están todos ahí. Se me fue todo el estrés, toda la inseguridad que tenía. No sé, fue creo que de los momentos que nunca me voy a olvidar en mi vida, porque, no sé, fue algo tan hermoso como... Amigo, voló por todo el teatro. No te lo... Oye, ¿qué? No, demasiado. O sea, esto es... No. ¡Qué brutalidad, huevón! Te juro que... Pero más arriba porque las gallinas no vuelan. Dios. Uf. Nah. Ya. Se va. Y uff, empiezo a subir la cabeza y están todos ahí. Wow. Se me fue todo el estrés, toda la inseguridad que tenía. No sé, fue creo que de los momentos que nunca me voy a olvidar en mi vida. Qué locura. No sé, fue algo tan... Mira, amigo, cómo se dio vueltas y todo. No. Tan hermoso como ver que habíamos cumplido algo juntos. Y ahí fue cuando me di cuenta que los chaoticos y las chaos somos como algo que no se puede romper, ¿entendés? Es una fuerza que nos impulsamos entre nosotros. Y yo sin ellos, tipo, no estaría ahí, no estaría volando, no estaría haciendo nada. Y me agarró tanta emoción de verle las caras. Cumplimos esto, que nada, fue muy hermoso. ¡Guau! Oye, qué brutalidad. Las presentaciones las vamos a ver 100%. Y este es en Rage, o sea, ouch. El duelo de Tau fue increíble, me encanta. Qué Maravilloso, hermoso, divino. Me encantaría repetirlo, lo esperó demasiado tiempo. Grité como loca y el show me pareció hermoso. Grité como loca y el show me pareció hermoso. Buen resumen, la verdad. El clímax de la noche llegó cuando Tau voló literalmente sobre el público, desatando un grito colectivo ensordecedor de los chaoticos. Tau voló, Tau llevó todo un paso. ¡Que nadie! ¡Tau voló! O sea, nunca en mi vida hubiera pensado, 2 años atrás, yo estaría haciendo un show tan grande como el de Gran Rex, uno en el que nos esforzamos tanto todas, un show en el que todas lo damos todo, un show en el que ellos demuestran lo increíble que es en todos los aspectos. Y nada, estoy muy contenta de, mostrarles que este es mi nuevo canal de YouTube. Ay, es verdad, sí, porque, a ver, esto se subió en el canal de Tau, pero también es como colaboración, porque obviamente Tau forma parte de Chaos, ¿no? Es como un contenido extra, Yo jalo a ver este tipo de cosas porque siempre y cuando no nos den problemas de copyright, ¿ok? Porque ya sabemos que el problema de copyright te bloquean el video, te banean, te suspenden, te ponen shadowban, es horrible. Nada, siento que siempre me costó mucho comunicarme y hacer contenido para ustedes. Y me di cuenta que en realidad... ¿En serio? Oye, yo siempre a Tau la he visto exageradamente comunicativa, weón. Es demasiado buena expresándose en la cámara y todo. Muy Siento top. que siempre me costó mucho comunicarme y hacer contenido para ustedes. Y me di cuenta que en realidad yo soy una gran consumidora de YouTube y quiero hacer más videos de YouTube. Yo haciendo locuras, como siempre. Y nada, acá tenemos tengo ese changuito ahí. No me pregunten. Tengo ese changuito, weón. Está increíble ese setup. ¿Cómo lo tiene hecho, weón? Así tipo ahí atrás, los pósters. Aquí arriba las decoraciones, todo. Y está súper genial, ahí decorado. Las fotos, todo el color rojo representativo, Eminem, Kendrick Lamar, raperos muy top que me imagino que están ahí porque son como inspiración para Tau. Esto aquí me imagino que tal vez serán como regalitos por parte de la gente. Este aquí creo que es el Funko Pop que le regalaron, ¿no? Que creo que lo vi que había subido en sus historias de Instagram. Nah, todo que ver, todo que ver. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, chicos, oficialmente, objetivo cumplido. Tau logró volar 2026. ¿Qué ¿Qué sigue?
¿Qué sigue ahora? Yo me pregunto lo mismo y les pregunto a ustedes igual. ¿Qué creen que debería de seguir ahora? ¿Que huelen todas? No. O bueno, a ver, podría ser que huelen todas. Y no sé, ¿qué podría seguir ahora? No. Increíble. Increíble. Wow. Wow, qué grande. Por fin.